Hola, ¿cómo están, comunidad de historias de terror? Mi nombre es Omar y soy del estado de Querétaro, aunque ahora vivo en un condado del estado de Texas. Esto que les voy a contar a continuación me ocurrió en mi adolescencia. Tenía alrededor de 16 o 17 años, era estudiante en un colegio de bachilleres y me las arreglaba para tener trabajos de medio tiempo, pues me gustaba más el dinero que el estudio. Me acababa de quedar sin empleo, por eso después de salir de clases tomé un camión que me llevara al centro de la ciudad para ver si encontraba algo. Me metí al mercado Escobedo, donde habían varios carteles en las tiendas y negocios que decían: se solicita empleado, pero al ser menor de edad y estudiante, pues me decían que no. Tras preguntar en varios lugares y obtener la misma respuesta, me salí hacia la zona de Zaragoza, donde caminé hasta llegar a un Electra o una tienda de esas, no lo recuerdo bien. Pero ahí a un lado se encontraba una señorita muy bonita repartiendo volantes. Me dio uno y al ver lo que decía, regresé con ella para preguntarle sobre el empleo, pues según ofrecían trabajo de medio tiempo para estudiantes y con muy buena paga. Me dijo a dónde debía dirigirme para la entrevista y el lugar se encontraba ahí muy cerca. Era como una mini plaza donde habían varios negocios. Tenía que subir a un segundo piso y tocar una puerta al fondo, donde fui atendido por una señora. Ella me metió a un cuarto que más bien parecía un salón. Me sentó en una banca junto a más personas que ya estaban ahí. Al frente se encontraba un chico bastante joven y bien vestido. Parecía un profesor a punto de dar su clase. Me dio la bienvenida y le dijo a la señora que solo esperarían un poco más para ver si se llenaba el lugar. Luego de unos minutos entraron un par de personas más y se ocuparon las bancas restantes. Y así fue como empezó a hablar aquel chico. Se presentó, iniciando así con la plática, en donde poco a poco iba introduciendo diferentes temas. Comenzó hablando de la supuesta empresa y de lo que nos ofrecía, para después pasar a cosas como la familia. Por momentos parecía una charla motivacional. Incluso recuerdo que hasta algunas personas empezaron a llorar. Resulta que supuestamente era una empresa dedicada a brindar varios servicios, como atención telefónica, ventas de productos y otras cosas más. El trabajo era para personas en general sin límite de edad, pero para estudiantes y menores tenían horarios que se acomodaban a nuestras necesidades. La verdad, el tipo ese era muy bueno para hablar, tanto que todo parecía tan real. Nos mostró cómo era que con ellos podríamos ganar más que en cualquier otro lado, y en determinado momento invitó a pasar al frente a dos chavos, una mujer y un hombre, los cuales supuestamente ya trabajaban para ellos y estaban ahí con nosotros recibiendo la clase esa, porque según ellos ya se estaban preparando para ser instructores, como el que nos daba esa charla. La chica dijo que ella empezó repartiendo volantes en un turno de medio tiempo por ser estudiante. Nos contó cómo es que cambió su vida desde que entró a trabajar para esa empresa, pues los volantes eran personalizados con su nombre y número. Si a alguien le interesaba el empleo, se comunicaban con ella y de esa forma era la encargada de las contrataciones. Imagínense, al poco tiempo casi toda mi prepa me estaba pidiendo empleo. Eran tantos que hasta tenía que agendarles una cita para reunirse conmigo, dijo. Me emocioné al oír eso, pues me imaginaba a mí en esa misma posición ingenuamente. Después pasó el chico y contó una historia similar. Al final, el que nos daba la charla remató diciendo: bueno, compañeros, a continuación les pasaré un papelito donde vienen los requisitos que pide la empresa.
Seguramente ya vieron lo que debe estarles causando dudas, los 1,000 pesos para ingresar. Solo puedo decirles una cosa: el que no está dispuesto a invertir difícilmente crecerá en cualquier ámbito. Si lo ven como una inversión, les aseguro que en 2 o 3 días habrán recuperado su dinero y hasta lo habrán doblado o triplicado. Los esperamos mañana aquí mismo a los interesados. Ya pueden irse. Me fui pensando todo el camino si valía la pena gastar mi dinero en eso, pero de no hacerlo, solo me quedaría con la duda, y eso para mí era peor. Llegando a mi casa lo platiqué con mis padres, los cuales me aconsejaron no caer en ese fraude. Salí a la calle a caminar y me encontré a varios conocidos. Les pedí su opinión al respecto y todos me decían que era un engaño, que esa gente te pedía dinero para entrar y luego te ponían a vender perfumes y cosas así de casa en casa y con un sueldo miserable. Desanimado, seguí caminando hasta que me encontré con una amiga. Luego de platicarle mi inquietud, me dijo: pues dale, güey, si es un fraude, solo perderás 1,000 pesos, y si es verdad lo que te ofrecen, sin duda que tu vida cambiará. Tal vez en el fondo era la respuesta que buscaba, pues al día siguiente ahí estaba con el dinero en la mano. Se los entregué junto a mis papeles y me hicieron firmarles una hoja. Cuando la quise leer, me dijeron que me apresurara, porque debían llevarme cuanto antes con la persona encargada de enseñarme mis labores. Lo firmé sin leer y bajamos. Afuera ya nos esperaban un grupo de personas. Me las presentaron rápido y nos dividimos en 3 grupos de 2 personas. A mí me tocó ir con Luis, quien sería mi guía en esa ocasión. Caminamos hasta llegar a un lugar donde alguien pasaría por nosotros. En el camino me dio una leve introducción a lo que íbamos a hacer. Yo solo me limité a seguirlo y hacer lo que él me dijera. Por fin llegó un auto particular y nos llevó hasta una colonia llamada Lomas del Marqués, en donde la persona que conducía el auto nos entregó un paquete a cada uno. Eran libros religiosos, dirigidos especialmente para personas protestantes cristiano-evangélicos. Nuestro trabajo consistía en ir de casa en casa vendiendo dichos libros a familias interesadas en adquirirlos. Me sorprendió ver cuántas personas los compraban sin importar el precio, pero me sorprendió aún más ver la confianza que le tenían a esa gente, pues varios nos metían hasta adentro de sus casas, y ahí venía otra de nuestras labores. Debíamos apuntar los datos de los domicilios donde nos permitían entrar, además de sacar fotos del interior de las casas. Claro, todo esto sin que las personas se dieran cuenta. Una vez capturados esos datos, se le entregaban al chofer del auto cuando éste regresaba por nosotros, y él a su vez se los entregaba a otra persona. Así pasamos la tarde de casa en casa hasta que se terminó el día. Nos sentamos a esperar a que pasaran por nosotros, y entonces comencé a preguntarle al compañero cosas como cuánto tiempo llevaba trabajando para ellos y si era verdad lo que prometían. Él me respondió: ¿ya entregaste tus papeles? Sí, ya. Entonces sí, ellos ya saben dónde vives y a estas horas seguramente ya saben todo de ti. Si solo les hubieras entregado el dinero, te podrías marchar ahora mismo, pero ya es tarde para eso. Ahora debes obedecer todo lo que te digan y te irá muy bien. Ganarás buen dinero y podrás llevar una vida normal, pero nunca desafíes sus órdenes o conocerás el infierno que son capaces de desatar en tu vida. Yo así lo he hecho y la verdad no me quejo. Bienvenido a la Legión, amigo. Justo ahí llegó el auto por nosotros. En camino de regreso me encontraba muy pensativo y noté que el sujeto que conducía me miraba una y otra vez por el espejo retrovisor. Entonces, de pronto dijo:
¿Y qué tal te pareció la chamba, Omar? Ah, bien, sí me gustó. Eso dicen todos, y luego intentan ya no regresar. ¿Sabes? Pasé a visitar tu casa y conocí a tu familia. Ellos están muy contentos de que empieces a trabajar con nosotros. Todos creemos que puedes llegar muy lejos, siempre y cuando no nos quedes mal. No podía creer lo que me dijo, pues mis padres en un inicio estaban en contra de que entrara a ese trabajo. Incrédulo, llegué a mi casa. Al abrir la puerta, noté que todos estaban sentados en la sala y con caras de preocupación, la cual cambiaron de inmediato por una sonrisa al verme. «Ya llegaste, hijo. ¿Cómo te fue en tu trabajo?» «Bien. Sí, bueno, hablando de eso, me dijeron que vinieron a verlos. ¿Fue verdad?» «Ah, sí. Se dieron una vuelta para ver dónde vivías. Parece que te va a ir muy bien con ellos». Y de pronto cambiaron el tema para seguir con sus cosas. Sabía que algo raro estaba pasando y presentía que algo muy malo iba a suceder. A partir de entonces, cada que yo intentaba ya no asistir más a ese trabajo, mis padres me obligaban a ir. Nunca me decían por qué. Se inventaban cualquier cantaleta como la responsabilidad y esas cosas. Para ese entonces ya no existían las máscaras más. Sabía perfectamente la clase de organización a la que pertenecía ahora. Era un culto, una secta, la cual tenía distintas ramas y funciones, pero todas obedecían a una superior llamada los Legionarios de Cristo. Esas personas utilizaban diferentes medios para llegar a la gente, incluso diferentes religiones, como la cristiana, de índole mormón y hasta los testigos de Jehová. A ellos no les importa en qué creas, solo que tu fe sea lo suficientemente fuerte para que te puedan exprimir hasta la sangre. Me decía alguien que ya llevaba años en la Legión. Como toda organización, podías ir escalando posiciones y obtener más jerarquía. Yo inicié con los volantes y hasta cierto punto cumplí la meta que me había trazado al momento de entrar, pues recibía buen dinero. En mi plantel de bachiller me buscaban aquellos que querían trabajar, así como las chicas más populares se acercaban a mí por conveniencia. Me sentía el puto amo, o al menos eso me hacían creer los legionarios, que era alguien especial, un líder, un pastor y no una oveja. Me tragué todas sus mentiras solo para sentirme algo que no era. Pero claro, todo eso tenía un costo, pues debía acatar cada una de las órdenes como si fueran ley, y de no hacerlo, habían castigos para los obtusos, que iban desde dejarlos encerrados en algún lugar por días, durmiendo en el suelo y con una Biblia gruesa como almohada, hasta incluso infundir daño físico con azotes y utilizando otros instrumentos de penitencia. A eso lo llamaban ascetismo religioso o tradicional. Es una práctica memorial para hacerles sentir a los renegados el dolor y sufrimiento que vivió en carne propia nuestro Señor Jesucristo. Decían, cada que castigaban a alguien con el pretexto de limpiar su alma de esa manera, pues la negación también es una forma de alejarse de Dios, decían. La seducción y el dinero eran una razón para mantenernos contentos, el miedo y la intimidación, otras para asegurarse de nuestra lealtad, mostrando con frecuencia el poder que tenían. Por ejemplo, la vez que visitaron a mis padres en mi casa, no fueron solos, pues 2 patrullas los acompañaron. Se metieron hasta adentro y ya que nadie los observaba, amenazaron a mis padres con inventarles cualquier delito que ellos quisieran si no se sometían a sus nuevos guías religiosos. Los hicieron firmar un papel, además de entregarles una fuerte suma de dinero por su silencio y obediencia. Está de más decir que mis padres aceptaron, por tanto, ya no podía confiar en ellos, así que al poco tiempo me mudé a vivir solo.
Me fui a rentar un departamento en una colonia llamada Palmas. Desde ahí era más fácil moverme para todos lados y al poco tiempo me gané la confianza de todos, incluso la confianza de la gente del edificio donde vivía. Realmente me había vuelto alguien muy bueno para engañar. Todos me veían como un buen muchachito trabajador que vivía solo. Nadie se imaginaba lo que realmente había detrás, pues mi obligación con la Legión estaba clara: llevar el amor de Cristo a la sociedad para hacer de la tierra un hogar digno de los hijos de Dios. Pero los métodos que usaba el Regnum Christi para obligar a la gente a estar con ellos eran realmente aterradores. Jugaban con la fe de las personas, los hacían creer en cosas que no existían. ¿Recuerdan la información que recabábamos de las casas? Pues con ella nos metíamos por la noche para perturbar sus vidas. Hacíamos de todo, desde prender fuego en sus jardines, romper cristales de la casa, dejar pintas satánicas con sangre y textos en latín, cabezas de animales, y si nos daba tiempo, hasta cortábamos mangueras en sus autos. Y si tenían mascotas, estas eran envenenadas. Todo esto tenía un propósito. Al no encontrar ayuda en las autoridades, esa gente perturbada acudía con quienes les prometían soluciones espirituales, los legionarios. Así se formaba una especie de círculo vicioso creado solo para beneficio del Regnum Christi, y yo era cómplice en esa farsa. Pasó el tiempo, alrededor de 1 año y medio, y para entonces ya me había vuelto un instructor. Éramos vistos como una especie de pastores al servicio de la iglesia, pero fuera de la misma nos convertíamos en reclutadores de una secta religiosa. Así fue como descubrí la farsa de la supuesta entrevista de trabajo. Personas pertenecientes al Regnum eran plantadas entre la gente y de esa forma, con su actuación, trataban de influir en los que verdaderamente acudían a la entrevista para el empleo. Habían personas que de verdad necesitaban el dinero y justo por eso se aprovechaban de ellas hasta el extremo de casi convertirlos en sus esclavos. Recuerdo que en reuniones y ceremonias los utilizaban como centro de atención, castigándolos como si estuvieran en la era medieval. Se deleitaban con los gritos de dolor a tal grado que hasta invitaban a políticos locales del partido que ha gobernado el estado por décadas para juntos ver semejantes escenas dantescas. Recuerdo que en mis últimos días con ellos, en esas ceremonias que se llevaban a cabo y en secreto en una especie de iglesia a las afueras del estado, ya en los límites con Guanajuato, hubo un personaje de origen italiano, el cual, según lo que escuché, tenía o tuvo algo que ver con el Vaticano y también con el fundador del Regnum Christi, alguien llamado Marcial Maciel. Cada que esa persona se encontraba en las ceremonias, éstas tomaban un rumbo diferente, pues había más gente en el lugar, supuestamente provenientes de todo el país y de varias partes del mundo. En dichas reuniones se llevaban a cabo distintas cuestiones y por supuesto libertinaje de todo tipo. Parecían hacer cuentas de dinero y repartición de bienes y propiedades. Cuando terminaban con esos asuntos, pasaban a emborracharse y drogarse, luego de tener relaciones en conjunto o de forma privada. Debo decir que yo jamás participé en esos eventos depravados, pues ni siquiera contaba con la jerarquía necesaria para formar parte. Personas como yo éramos utilizados prácticamente como meseros, y si alguno de esos sujetos o mujeres presentes querían alguna otra cosa de nosotros, pues teníamos prohibido negarnos, pero por fortuna a mí nunca me pasó. Otra cosa es que jamás pude ver las caras de esa gente, porque todos traían puestas unas máscaras que nunca se quitaban, o al menos no en nuestra presencia. Y justo en la última reunión donde me tocó estar, el italiano ese, quien se alcanzaba a notar que ya era un hombre de edad, le pidió a una compañera hacerle compañía.
Me tocó a mí atenderlos toda la noche, llevándoles tragos a la mesa. El sujeto hablaba bastante bien el español, y ya avanzada la noche, con varios tragos encima, se le soltó la lengua. Le decía a mi compañera muchas cosas, pero lo que más me perturbó, y no se me olvida hasta el día de hoy, fue algo que sin duda cambió mi manera de ver la vida misma, pues la conversación fue la siguiente. ¿Sabes, preciosa? Si tan solo la gente tuviera una idea de la mentira en la que viven, seguramente perderían la cabeza. Dios no existe, la religión es una farsa y los líderes se encargan de ocultarlo. Solo voltea y mira cuántas religiones se inventaron para poder engañar a todo el mundo. Es tan absurdo. Bastó con disfrazar al mismo Dios con diferentes colores y así todos tendrían un Dios a quien seguir. Unos creerán en el Dios negro, otros en el Dios blanco, otros en el rojo, y de esa forma se garantiza el control total. ¿Entonces, siempre hemos sido engañados?, preguntó ella. Durante el tiempo que serví en el Vaticano, pude ver lo que se oculta al mundo en ese lugar. Desde un principio se supo la verdad, se encontraron escritos y pruebas más antiguos que la misma Biblia, donde queda muy claro el origen de la humanidad. Y no es nada de lo que nos han contado, pero esos bellacos prefirieron destruir las pruebas y ocultar el resto para imponer la religión, porque vieron en ella la fórmula más eficaz para obtener el completo control de este mundo y de las conciencias humanas. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir todo esto? Mi amigo Marcial y yo solo fuimos unas piezas más en el rompecabezas. ¿Qué te parece si nos vamos y te cuento más en privado? Se desaparecieron por un buen rato y ya casi al amanecer vi a mi compañera salir de una habitación. Se arrimó hasta donde yo estaba y mientras limpiaba el lugar, ella empezó a contarme lo que ese señor le dijo. Bueno, admito que fui yo quien comenzó a preguntar. Te estaba diciendo muchas cosas muy locas ese señor ayer, ¿no? Tú también escuchaste, ¿verdad? Sí. ¿Qué más te dijo después? Pues ya solo me habló algo sobre las pirámides de Egipto y las que están aquí en México, que en esos lugares fue donde se encontraron varias de esas pruebas y que según la iglesia les tiene prohibido hablar sobre eso, pero como él ya está retirado, no le importa lo que la iglesia diga. Esa fue la última charla que tuve con ella. Jamás la volví a ver, y también con ello tomé la decisión de marcharme antes de que fuera tarde. El papel que me hicieron firmar solo tenía validez en México, aunque ni siquiera sé para qué les servía. Mi familia se fue también del estado y ahora viven en paz en otro lugar. No sé si esa gente siga operando de la misma manera, pues ya pasó bastante tiempo, pero sin duda que ahí siguen, esperando atrapar a más gente inocente para sus fines diabólicos. Le mando un gran saludo al narrador del canal y le reitero que no hay ningún problema con decir mi nombre. Le deseo mucha suerte y éxito al canal Historias de Terror MX. Hasta pronto.